encontrar insuficiencia pulmonar. Es muy frecuente. Y simple y llanamente porque la insuficiencia pulmonar es secundaria. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia pulmonar? Esta válvula pulmonar está anormal, ¿correcto? Completamente anormal. O sea que durante la diástole, o si quieren al revés, durante la sístole, el ventrículo derecho pasa la sangre hacia la aorta, perdón, hacia la arteria pulmonar. Pero durante la diástole, esta válvula pulmonar tiene que estar completamente cerrada. Entonces, no hay ningún problema. Obvio que mientras esté cerrada, la aurícula derecha ha hecho contracción y está metiendo la sangre al ventrículo derecho. Entonces, el problema de la regurgitación mitral, pulmonar, está en que durante la diástole, el corazón funcionando en diástole, la arteria pulmonar que debía estar conduciendo la sangre hacia los pulmones no puede en su totalidad porque esta válvula está incompetente, por tanto la sangre tiene un retroceso. Por eso se define como es un flujo diastólico, ¿sí?, de sangre del tronco de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho debido a que esta válvula está incompetente. Esa es la definición demasiado clara de lo que existe con la insuficiencia vital. Okay. Ahora bien, la etiología de la insuficiencia pulmonar es prácticamente secundaria. Secundaria que a cualquier hipertensión pulmonar de cualquier etiología. ¿Okay? Cualquier patología que produzca hipertensión pulmonar tiene el derecho de producir insuficiencia pulmonar con el tiempo. O sea que encontrar una primaria, o sea, como causa real, por ejemplo, fiebre reumática, prácticamente no existe que produzca insuficiencia pulmonar. ¿Ok? O sea que es insólito. Siempre va a ser funcional. Funcional quiere decir también secundaria. Entonces, ¿qué es lo que más vemos? Secundaria, vemos generalmente a estenosis mitral, lo que más vemos, ¿sí? A endocarditis infecciosa, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente en los pacientes que tienen enfisema pulmonar dentro de este contexto, en el tromboembolismo pulmonar, en el TEP, pero tiene que ser un buen TEP, un TEP masivo, se resuelve muy rápido, y a veces en el síndrome de Marfan. Después, cuando se corrige el PALOT, que vamos a ver mucho más adelante, y lo que les había comentado, la endocarditis infecciosa. Pero hay que acordarse que está en azul, una hipertensión de cualquier pulmonar, de cualquier etiología. Y este cuadro clínico se tolera una maravilla. ¿Ok? Así que la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas muy leves de insuficiencia cardíaca derecha. Y entre estos síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, obviamente ni los pacientes nos dan bola, porque son síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. O sea que anorexia, dolor en hipocondrio derecho, intolerancia a los alimentos, ¿cierto? Molestias postprandiales, etcétera, que son más digestivas que otra cosa, y a veces primero acuden a los gastroenterólogos para tratar de solucionar sus problemas, ¿okay? y no todavía donde nosotros. ¿Okay? Ese es uno. Y otra cosa que se puede diagnosticar fácil es que yo tengo un paciente con endocarditis infecciosa, o sea, una infección de cualquier válvula, ¿sí? Pero que también esté afectando a la pulmonar. Endocarditis infecciosa, ya vamos a ver dentro de 2 clases, es una enfermedad nada bonita. Tener una infección dentro de su corazón tiene una alta mortalidad y en Sucre, por otras razones de laboratorio, etcétera, tenemos todavía más alta mortalidad que en otro lado. ¿Ok? Claro, los microbios a la válvula
a la válvula pulmonar, se la come, si vale el término, muy rápido. Y eso produce una insuficiencia cardíaca muy grave y muy rápida en su evolución. ¿Ok? El soplo de la auscultación de la insuficiencia mitral es muy facilito. A ver, hay un primer ruido. Bueno, primero se escucha en el foco pulmonar, obviamente, no vamos a escuchar en su rodilla, en el foco pulmonar. Y la irradiación de este foco es bien peculiar porque es siempre así de vertical. Eso quiere decir que se irradia al borde externo costal izquierdo. De esa manera. Inclusive se irradia al tricúspide. Al foco tricuspideo nos hace confundir un poco con patología tricuspidea. Ok. Entonces, el primer ruido es normal. El segundo ruido es más aumentado, más grueso, de tono más ancho, digamos, ¿sí? De tono más grueso. Y generalmente hay un desdoblamiento del segundo ruido. Y como existe hipertensión pulmonar secundaria, es obvio que cada vez que pensemos en hipertensión pulmonar, el segundo ruido siempre va a estar aumentado de intensidad. Es parte del show. Hipertensión pulmonar igual segundo ruido aumentado. Ese detalle nos sirve a nosotros mucho en las cardiopatías congénitas de los bebés, donde se escucha mucho más fácil un segundo ruido aumentado. Pero ya sabemos que existe una hipertensión. Y que aparezca un tercero, puede aparecer un tercero, pero este tercero es muy difícil de identificar por este desdoblamiento del segundo ruido. En el fonocardiograma sí aparece, pero la verdad que es un poco difícil de identificar. Y después viene un soplo diastólico, así, decreciendo, ¿sí? Que se llama soplo de Graham-Still. ¿Ok? Ese soplo se llama de Graham-Still. Aquí tienen ustedes el primer ruido, el segundo ruido desdoblado. Aquí está el soplo decreciendo, es el soplo de Graham-Still. ¿Ok? Es el soplo de Graham-Still típico. Ahora, hay un detalle genial aquí que nos sirve muchísimo para hacer el diagnóstico diferencial de otras valvulopatías. Y es este. Aumenta con la inspiración el soplo, con la inspiración profunda. Basta que le digas al paciente que inspire un poco, el soplo aumenta de intensidad. ¿Ok? Aumenta de intensidad. O sea, digamos, yo estoy escuchando un soplo de Graham-Still y le hago respirar, le hago inspirar y le digo, meta aire y no respire y escucho la diferencia. Es una diferencia muy importante. Y además disminuye con el Valsalva. Ustedes ya saben cómo es Valsalva, no voy a repetir, pero disminuye con la Valsalva. Pero esto no siempre ocurre. Pero sí, con la inspiración profunda voy a ver siempre que el soplo de Graham-Still, soplo diastólico, sea mucho más, de intensidad mucho más alta. Ok, puede aparecer también un tercero, lo que les dije yo, o un cuarto ruido que tal vez es más fácil de identificar, que se escucha a la derecha. O sea, se escucha en el foco tricúspide más que todo. En este foco se escucha el cuarto ruido de esta valvulopatía. Ok. El electro es fácil de imaginarse, porque si el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Pobre ventrículo derecho, que está recibiendo sangre de retro, o sea, está recibiendo una sangre anormal de la arteria pulmonar y una normal de la aurícula derecha, obviamente que este ventrículo cada vez va a tener mayor volumen, mayor volumen, mayor volumen y mayor volumen. Y como compensación, un poquito se va a hipertrofiar y se va a dilatar. Obviamente, primero se dilata. Entonces, esta dilatación, obvio que la voy a encontrar en el electro, ¿no es cierto? Voy a encontrar signos de hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Este es el signo más típico de este electro, de encontrar, obviamente, ya dominamos, ¿no? Porque pasado mañana es el examen. Entonces, ya domina hipertroventrículo derecho. Entonces, una R alta en B1, completamente anormal, ¿sí? Y además, miren esta onda P alta y picuda, inclusive más, menos, como signo típico de la dilatación de la aurícula derecha.
O sea, que al principio voy a encontrar solamente un crecimiento del ventrículo derecho, ¿sí? Y en la evolución, como va a afectar después de un tiempo a la aurícula derecha, que también la va a dilatar, entonces sí va a manifestarse en el electro con esta onda P alta. Aquí también tengo una P, ¿no es cierto? Altita y picudita. Aquí. Y en ese electro que es un poco más chiquitito, aquí tengo un isodifásico, una R altita que no tiene que haber. Y hay un signo que no hemos visto de hipertrofia ventrículo derecho, que es este, S1, S2, S3. Este 1, S2, S3 quiere decir que hay S en D1, S en D2 y S en D3. Y además, si se fijan, isodifásico, 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 isodifásico. Este es el eje indeterminado. Isodifásicos en todo es eje indeterminado. ¿Okay? Pero les cuento que no siempre ocurre esto. Sería lindo, ¿no? Facilito para acordar. S1, S2, S3, ya saldríamos hipertrofia del ventrículo derecho. Es, inclusive puede ser así, en verso, con una poesía muy sofisticada. Aquí tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho de una insuficiencia pulmonar todavía leve, pero ya tengo dilatación del ventrículo derecho, pero si ustedes se fijan, todavía no tengo dilatación de aurícula. Seguramente con el tiempo, esto, si no le operan, si no le arreglan nada, entonces recién tendremos manifestaciones de dilatación de aurícula derecha. O sea que en el electro también yo puedo ver la evolución. Si tengo este electro, voy a pensar, este. Ya sé que la insuficiencia pulmonar un poquito más de moderada, inclusive se ve. En cambio, si no tengo todavía crecimiento en la aurícula derecha, todavía me quedo un poco más tranquilo. La radiografía es bien típica porque existe un aumento del arco del ventrículo derecho y, obvio, dilatación de la arteria pulmonar. Entonces, a ver, en este paciente chiquitito que tenía una insuficiencia pulmonar de nacimiento congénita, pero también tenía, ¿qué más tenía chiquitito? Tenía coartación de aorta. Entonces, aquí se pueden apreciar los signos bien simples de esta patología. ¿Y en qué consiste? Simplemente consiste en, mire, casi no tengo aorta, ¿verdad? Una arteria pulmonar rectificada, porque tendría que ser normalmente cóncava. Este ya es un signo de hipertensión pulmonar. Y mire, tengo un ventrículo típicamente derecho. Ya saben cómo es la radiología del ventrículo derecho. Y aquí, desde aquí hasta aquí, me está marcando la aurícula derecha. Otra parte importante en esta patología, como es secundaria a hipertensión pulmonar, tiene que haber signos de hipertensión pulmonar. Entonces, no solamente es el arco de la arteria pulmonar, sino, miren ustedes, las arterias pulmonares están hasta aquí. Y aquí, esta flecha me está tapando, pero aquí ya tengo un dibujito de la arteria pulmonar. Entonces, estoy viendo esas cosas. El arco, o a veces no cóncavo, sino convexo, el ventrículo derecho, una gran aurícula derecha, y las arterias parailiares están engrosadas. ¿Okay? Aquí hay otra radiografía, una aorta bien nomás. Miren la pulmonar, está completamente convexa. Aquí tengo ventrículo derecho. Y miren las pulmonares. Las pulmonares son gruesas. Esta es súper gruesa. Esta pulmonar es bruta. Y tampoco yo tendría que ver estas pulmonares que se van hacia arriba. No tendría que verlas. Y las estoy viendo. Y para que no me equivoque, aquí tengo
aurícula derecha. O sea, estoy viendo, vuelvo a repetir, la arteria pulmonar aumentada por la hipertensión pulmonar. Estoy viendo las arterias pariliares engrosadas por la hipertensión pulmonar. Y estoy viendo ventrículo derecho, aurícula derecha. O sea, como verán, la radiografía ayuda un montón en el diagnóstico de estos pacientes. Un montón, mismo, un montón. Ok, o sea que esta es la radiografía típica de... En el eco nos da todo el eco, ¿no? Cuando está leve, el tamaño del ventrículo derecho es normal, pero después con el tiempo ya se comienza a dilatar y se hipertrofia y se dilata. La válvula tricúspide, que está en el medio entre la aurícula derecha y la aurícula y el ventrículo derecho, comienzan a hacer flúter, comienzan a vibrar. Eso quiere decir el flúter de la válvula tricúspide. Se ve una tricúspide con miedo, temblando, así es igual que el examen antes de cardio, les da flúter en sus cerebros. Igual aquí hay un flúter. Y por el Doppler, con este Doppler, que es muy fácil obtenerlo, yo voy a ver cuánto de regurgitación tiene, cuánto de insuficiencia tiene. ¿Sí? Es el porcentaje de regurgitación y es muy fácil hacerlo. Por otro lado, el Doppler de la insuficiencia pulmonar tiene esta pinta. Aquí está más o menos, ¿sí? Está arriba. No está muy levantado el máximo de la V, pero no importa. Esta partecita es típica de la insuficiencia pulmonar. ¿Okay? Así que yo veo esta imagen en el ecodoppler. He puesto el Doppler sobre la arteria pulmonar. Este es el Doppler, digamos, el rojito. Aquí estoy achuntándole el Doppler y tengo esa imagen en la derecha. Muy bien. Aquí tienen también una ecografía. Esto en rojo es el eco de la insuficiencia pulmonar y en azul está la insuficiencia tricúspide de este paciente. Puedo ver los dos. Bueno. Aquí tengo un paciente que obviamente está con sus alborotos. Miren su arteria pulmonar bruta. ¿Ve? Aquí está su ventrículo. Usted tenía hipertrofia biventricular, aurícula derecha. Y otra vez las pulmonares. Miren las pulmonares. Gruesísimas, ¿no? Aquí también estoy viendo pulmonares, pulmonares, pulmonares. No tengo que ver esas imágenes nunca. ¿Listo? Bueno, y después le operan. ¿Sí? Una vez que le operan a este hombre, miren, después de un año, la arteria pulmonar, si comparamos, está chiquitita. El ventrículo izquierdo se conserva nomás por ahí. La aurícula derecha ha disminuido de tamaño. Y mire, las arterias pulmonares también han disminuido. No mucho, pero han disminuido. O sea que está bien, estamos arreglando a este paciente como tal. Este paciente igual. Es un paciente un poco más complejo porque además tiene comunicación interauricular. Entonces, por eso tiene hipertensión pulmonar. Entonces, aquí está su arteria pulmonar. Aquí está la aorta. Y miren la arteria pulmonar tan gruesa, tan gruesa, tan gruesa. O sea, no puede haber, les vuelvo a repetir, estas sombras de hipertensión pulmonar para nada. Como verán, aquí la radiografía de tórax tiene un valor bien relevante en estos pacientes, ¿no? Eso sirve mucho. Creo que en patología valvular, la estenosis mitral que tiene doble contorno y estas son prácticamente de diagnóstico. Aquí también un paciente operado de que tenía insuficiencia mitral con hipertensión pulmonar. Aquí está la aorta. Aquí está la arteria pulmonar. Aquí están sus pulmonares a lo bruto.
Así de gruesos son los pulmonares de este paciente. Y aquí también, miren, estoy viendo arterias pulmonares, arterias pulmonares, arterias pulmonares, aquí. ¿De acuerdo? Y estos son los alambres de su cirugía, de su esternotomía. Se utiliza un alambre especial. Ok, y miren, aquí tengo el gran auricular derecho. Y aquí el ventrículo derecho. Este es un paciente que también tiene insuficiencia, pero secundaria a insuficiencia mitral. O sea que muchas patologías van a ir hacia, por eso se llama secundaria, secundaria A. Este es un paciente con estenosis aórtica, pero bueno, está en edema agudo de pulmón. Todos estos manchas que están viendo así son ya edema agudo de pulmón de este pobre señor. ¿Okay? Así que está frito. Aquí tienen ustedes un Doppler. De insuficiencia pulmonar y además tiene insuficiencia mitral. Lo que están viendo de este color verde amarillento es la insuficiencia tricúspide, la insuficiencia mitral, que es severa, porque este Doppler color, si lo veo hasta aquí, hasta el miocardio, es severa, está por pasar ya. Y además, secundariamente, tiene hipertensión pulmonar, que la estoy viendo en rojo. Así que este Doppler que está en rojo aquí es parte de la hipertensión pulmonar, por tanto, insuficiencia pulmonar. Estoy viendo las dos cosas y las dos cosas son severas. Severas. Por una insuficiencia mitral no tratada de un paciente de, creo que 62 años de edad. Ok. Bueno, el otro doble puede haber para ver las dos cosas. Aquí hay aquí hay dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Esto que están viendo aquí de la diástole, ¿se acuerdan el dibujito que había más o menos? ¿No? Que era así, así y así. Es de la insuficiencia pulmonar. Y lo que están viendo así, perdón, este aquí es la estenosis pulmonar. Este señor tiene doble lesión pulmonar, que es rarito, rarito. Pero bueno, a veces aparece y te da mucha rabia. Aquí también es un paciente, miren, con insuficiencia pulmonar. Aquí está el Doppler pulsado. Y si yo todavía dibujara el Doppler de este paciente, debe estar hasta aquí abajo, ¿no ves? Me imagino. Hasta aquí debe estar el Doppler. Ok, le han arreglado, le han hecho un recambio valvular pulmonar, le han puesto una válvula biológica y viene con lo que ha quedado. En serio, esta es la imagen de la válvula Hancock, o sea, está completamente normal. Las válvulas, cuando se las cambia, también tienen sonidos, también tienen soplos, por si acaso. Y para cada válvula y en cada posición hay que aprender los soplos. No es lo mismo una Hancock en posición tricuspidea que en posición pulmonar, que en posición aórtica. Tienen diferentes sonidos que uno va escuchando y va aprendiendo poco a poco. Ok. El tratamiento prácticamente es de la patología. Si yo tengo insuficiencia mitral, tengo que arreglar su insuficiencia mitral. Hago el tratamiento de la insuficiencia mitral. Si tengo un paciente con comunicación interauricular e hipertensión, arreglaré la comunicación interauricular. Porque al final de cuentas, como es secundaria, no le ayuda mucho el tratamiento como tal. ¿Ok? Recién cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, cuando ya ha claudicado el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, sí se puede utilizar digital y diuréticos. Mejora mucho el paciente, pero no es la solución, ¿no es cierto? No es la solución.
obviamente, profilaxis de endocardititis infecciosa, hay que hacerla, ya vamos a ver cómo se hace. Y el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Había que cambiar una válvula y había que cambiarla por biológica. No se puede cambiar mecánica en valvulopatía pulmonar, ni en la estenosis, ni en la insuficiencia. O sea, es mejor utilizar una Hankook que están viendo ahí por ahí. Y la otra arreglada genial ahora es meter lo que se llama endoprótesis por vía transluminal, se llama, o sea, solamente por punción, ¿sí? Tú metes el catéter hasta la arteria pulmonar, que es fácil porque entras aurícula derecha, ventrículo derecho, te das la vuelta y entras a la pulmonar, y entra nomás a la pulmonar. Y de ahí comienzas a dejar esta prótesis. Esta prótesis es así, ¿sí? Plegada. Está plegada. Aquí está semiplegada. Entonces, plegada, primero la metes aquí y después inflas con el balón, porque ya tiene incluido el balón. ¿Sí? Aquí está, el balón está desinflado. Le metes como 6 atmósferas de presión. Esta prótesis se abre y hay que colocarla, sí, cabalito, cabalito, cabalito. Esta es la prótesis. ¿Sí? Porque si la colocas mal, ya no puedes volver atrás. Hay que calcular muy bien. Ahí está la experiencia del hemodinamista, del especialista en estas prótesis. Pero se arreglan bienísimo. Aquí está una insuficiencia mitral ya arreglada. Perdón, insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Aquí está el ventrículo derecho. Entonces ya no hay salida, ¿ve? Ya no hay retroceso de la sangre porque ya la válvula es competente. Entonces tengo dos opciones. La primera opción es esta, colocar la endoprótesis, porque si se puede, no es cirugía, es solamente una especie de cateterismo, ¿sí? Cuesta mucho más barato, la mortalidad es muy, muy bajita y el posoperatorio inmediato, a los 2 o 3 días, el paciente se va a su casa y se acaba el problema, ¿ok? Y entonces, esa es la solución que ahora estamos brindando a estos pacientes. Esta, la de las prótesis de ese estilo. ¿Okay? Entonces, van bien, los pacientes van muy bien con estas prótesis que estamos viendo aquí. ¿Okay? Pero si por algún motivo no puedes eso, entonces no te queda otra cosa. Esta es la prótesis. Esta está. No te queda otra, entonces le cambias a válvula porcina. Pero el primer pensamiento ahora es válvula endoprotésica y después de sin ni vuelta, le colocas una Hankook. Así nomás, eso es todo en esta patología. Sencilla, frecuente porque siempre hay hipertensión pulmonar. Y entonces sería bueno que vayan a estudiar. Bueno, igual se van a aplazar. Si no han estudiado, igual se van a aplazar porque ya estamos en 17. Tienen 48 horas, 48, cerca de 70 horas para estudiar electro e insuficiencia cardíaca. Y si no han estudiado, entonces van a llorar. Lo que estamos pensando, que el examen, yo creo que va a ser en la tarde. El examen yo creo que va a ser a las 3 de la tarde, o a las 2, obviamente les voy a comunicar, porque es la hora en la que, ¿no es cierto?, no existe mucha gente en Internet y eso mejora el tiempo de pregunta tras pregunta, ¿sí? O sea que seguramente va a ser a esa hora, ¿ok? Bueno, en el famoso campus famoso, ¿ok? El primer examen lo han hecho bien, se han presentado 198, creo, alumnos. Y si se presentaran todos, cosa que nunca sucede, más o menos son 85 por curso, son 3 cursos, 3 por 8, 24, 240, unos 250 alumnos. ¿Ok? Bueno, así que nos vamos a ver mañana todavía. No sé de qué hablaremos mañana. De insuficiencia tricúspide, que sería la última valvulopatía, que también es cortita, así que no hay problema. Exactamente a las 7 de la mañana con 5 minutos porque es horario de invierno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Doctor, con respecto a la fibrilación, ¿en qué parte de la clasificación de la insuficiencia podríamos considerarlo? ¿Como si fuese moderada, leve o severa? A ver, me estás preguntando la fibrilación auricular en relación a qué? ¿A No, la insuficiencia pulmonar o es aparte? nos indicó la imagen donde se producía una fibrilación ventricular y nos mostró el cuadro. Respecto a eso, ¿en qué momento llega a presentarse dentro de la insuficiencia? Ah, en el momento que se comienza a dilatar la aurícula izquierda. Sí, derecha. Sí. Si se fibrila este paciente es por dilatación de aurícula derecha. Salvo que tenga el miocardio fibrilar además, ¿no? Con la pulmonar más. Entonces, había que hacer dos cosas en la endoprótesis. Sería primero un estudio por ablación por radiofrecuencia y después recién le colocas la endoprótesis. Pero no he visto eso, te cuento, pero en teoría existe. Y hay unos trabajos del Portugal que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Listo. Gracias, doctor. Y en esa foto, Daniela, ¿cuál eres? ¿De la derecha, de la izquierda o del medio? Ah, no, perdón, entré con la computadora de la cuenta de mi hermana, soy Alejandra. Con razón. Ah, ya como fantasma entras. Muy bien. Listo. Entonces nos vemos mañana a las 7:05 horario de invierno. Listo. Hasta Chao. mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor.